En el glamoroso Raffles Hotel de Singapur, donde los jardines tropicales se mezclan con la arquitectura colonial británica y el aroma del dinero flota en el aire como incienso sagrado, la noche del 15 de octubre parecía ser la coronación perfecta para Lena Moreau. Sus tacones resonaban con confianza sobre el mármol italiano del lobby, cada paso calculado como si fuera la protagonista de su propia película. Esa noche, el magnate inmobiliario Gael Androsov había organizado una gala benéfica exclusiva en la terraza panorámica del hotel, con vistas a Marina Bay Sands y el horizonte futurista que hace de Singapur la joya del sudeste asiático. Lena se sentía invencible. Después de 2 años como la amante secreta de Gael, finalmente él la había invitado como su acompañante oficial. En su mente, esto significaba solo una cosa: pronto sería presentada como la nueva señora Androsov. Pero lo que Lena no sabía era que a 7.000 kilómetros de distancia, en una clínica privada de Suiza, Beatriz Androsov acababa de recibir el alta médica después de meses de tratamiento por cáncer, y en ese preciso momento estaba abordando un vuelo directo a Singapur con una sola misión: reclamar lo que siempre había sido suyo. El destino había orquestado la colisión perfecta entre 2 mundos que jamás debieron encontrarse. Una noche que cambiaría para siempre la vida de 3 personas, en una ciudad donde los rascacielos tocan las nubes y los secretos caen como lluvia tropical. ¿Estás listo para presenciar el momento en que la verdad explota como fuegos artificiales sobre el puerto de Singapur? Porque lo que está a punto de suceder será tan devastador como inolvidable. El aire acondicionado del Raffles Hotel contrastaba perfectamente con la humedad tropical de Singapur, creando esa atmósfera artificial de lujo que solo los lugares más exclusivos del mundo pueden ofrecer. Lena Moreau ajustó su collar de diamantes, un regalo de Gael por su último cumpleaños, mientras observaba cómo los invitados más influyentes del sudeste asiático se congregaban en la terraza del 10º piso. Desde su posición privilegiada junto a la barandilla de cristal, podía ver toda la extensión de Marina Bay. Las luces de los rascacielos se reflejaban en el agua como joyas derramadas, y a lo lejos, el Merlion escupía su chorro eterno hacia el cielo nocturno. Singapur era una ciudad que nunca dormía, y esa noche parecía especialmente despierta para ser testigo de su triunfo. «Estás radiante esta noche», le susurró Gael al oído, su acento ruso apenas perceptible después de 20 años viviendo en Asia. Su mano se posó posesivamente en la cintura de Lena, un gesto que no pasó desapercibido para los fotógrafos de sociedad que capturaban cada momento de la velada. Lena sonrió, sintiendo cómo las miradas envidiosas de otras mujeres la seguían por el salón. A los 32 años, había perfeccionado el arte de moverse entre la élite internacional. Nacida en los suburbios de Marsella, había llegado a Singapur 5 años atrás, con nada más que ambición y una licenciatura en marketing. Ahora era la directora de Relaciones Públicas de Androsov Properties, la empresa inmobiliaria más poderosa de la región. «Señor Androsov», se acercó un distinguido caballero japonés, interrumpiendo el momento íntimo. «Felicitaciones por el proyecto en Sentosa Cove. Las preventa han superado todas las expectativas». Gael se irguió, transformándose instantáneamente en el empresario implacable que había construido un imperio desde cero. Con 48 años, su cabello plateado y sus ojos grises le daban un aire de distinción que hacía que las mujeres se voltearan a mirarlo. Pero esa noche, su atención estaba completamente enfocada en Lena. «El éxito se debe en gran parte a mi talentoso equipo de marketing», respondió Gael, mirando a Lena con orgullo.
Lena ha revolucionado nuestra estrategia de comunicación. El empresario japonés asintió cortésmente y se alejó. Pero Lena había captado algo más en su expresión. Una sombra de incomodidad, como si supiera algo que ella desconocía. Era una sensación que había estado experimentando con más frecuencia en las últimas semanas. Conversaciones que se interrumpían cuando ella llegaba, miradas furtivas de los empleados, susurros que se silenciaban a su paso. «Gael», le dijo tomándolo del brazo mientras se dirigían hacia el bar, «hay algo que necesito preguntarte. Dime, preciosa, ¿por qué nunca me has llevado a tu casa en Orchard Road? Siempre nos vemos en mi apartamento o en hoteles». Por un microsegundo, Gael vaciló. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente antes de recuperar su sonrisa encantadora. «Ya sabes cómo son los medios en esta ciudad. Prefiero mantener mi vida privada alejada de los reflectores», respondió, desviando la mirada hacia el skyline. «Además, tu apartamento en Robertson Cay es mucho más íntimo». Lena quiso insistir, pero en ese momento el presentador de la gala tomó el micrófono y la multitud comenzó a dirigirse hacia el escenario improvisado. La velada benéfica oficialmente había comenzado. «Damas y caballeros», anunció el presentador en inglés, «esta noche hemos recaudado más de $2 millones singapurenses para la Fundación de Investigación Oncológica de Asia-Pacífico. Un aplauso para nuestro generoso anfitrión, el señor Gael Androsov». Los aplausos resonaron por toda la terraza mientras Gael se dirigía al escenario. Lena lo observó con admiración, sintiendo cómo su pecho se llenaba de orgullo. Este era su hombre, su futuro, su boleto dorado hacia la vida que siempre había soñado. «Gracias a todos por acompañarnos esta noche», comenzó Gael, su voz amplificada por los altavoces. «La investigación del cáncer es una causa muy personal para mí. Durante los últimos meses he sido testigo cercano del valor que se requiere para enfrentar esta enfermedad». Sus palabras se perdieron para Lena cuando notó algo extraño en su expresión. Había una melancolía genuina en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. ¿Por qué esta causa era tan personal para él? Nunca le había mencionado que alguien cercano hubiera luchado contra el cáncer. «Por eso, dedico esta noche a todas las valientes guerreras que han enfrentado esta batalla con dignidad y fuerza inquebrantable». Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia, pero Lena sintió un escalofrío inexplicable bajando por su columna vertebral. Algo no cuadraba. En 2 años de relación, Gael nunca había mostrado tal pasión por una causa benéfica específica. Después del discurso, mientras los invitados se dispersaban nuevamente por la terraza, Lena decidió confrontar sus sospechas. Se dirigió hacia el baño de señoras, pero se detuvo al escuchar una conversación en el pasillo. «No puedo creer que haya tenido el descaro de traerla aquí esta noche», susurraba una voz femenina con acento británico. «Después de todo lo que Beatriz ha pasado, es simplemente despreciable», respondió otra mujer. Lena se pegó a la pared, su corazón comenzando a latir más rápido. «¿Beatriz? ¿Quién era Beatriz? Pobre Beatriz, luchando contra el cáncer durante meses mientras él se paseaba por toda la ciudad con esa francesa», completó la segunda voz con desprecio. «Al menos, ahora que Beatriz está mejor, podrá poner a su marido en su lugar». El mundo de Lena se tambaleó. Marido. Gael estaba casado. El pasillo comenzó a girar a su alrededor mientras las piezas del rompecabezas se acomodaban con una claridad devastadora. La causa benéfica. Su negativa a llevarla a su casa. Las miradas extrañas de los empleados. Todo tenía sentido.
Con las piernas temblorosas, regresó a la terraza, donde Gael conversaba animadamente con un grupo de inversores. Lo observó desde la distancia. Este hombre al que había amado, en quien había confiado su futuro, su corazón, su alma. ¿Te sientes bien?, le preguntó una voz suave a sus espaldas. Lena se volteó para encontrarse con una mujer elegante de mediana edad, con una sonrisa amable pero ojos perspicaces. «Sí, solo necesito un poco de aire fresco», mintió Lena. «Comprendo perfectamente. Estas galas pueden ser abrumadoras», dijo la mujer extendiendo su mano. «Soy Margaret Chen, esposa del embajador australiano. Y tú debes ser la famosa directora de marketing de Androsoft Properties». «Lena Moreau», respondió automáticamente, aunque su mente estaba en otro lugar completamente. «Ah, sí. Hemos escuchado mucho sobre ti en los círculos sociales», continuó Margaret, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Especialmente después de los últimos meses, cuando Gael ha necesitado apoyo emocional». Cada palabra era una puñalada. Lena sintió cómo su mundo, cuidadosamente construido, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes en el viento tropical de Singapur. «Disculpe», murmuró alejándose hacia la barandilla. Necesitaba pensar, necesitaba confrontar a Gael, pero por encima de todo, necesitaba saber quién era Beatriz y por qué su existencia había sido borrada completamente de la vida que ella creía conocer. El viento nocturno llevaba consigo el aroma de las flores de frangipani de los jardines del hotel, mezclado con la sal del mar y el olor metálico de la ciudad moderna. Lena se aferró a la barandilla, mirando hacia el agua oscura de Marina Bay, sin saber que en ese preciso momento un taxi se detenía frente al lobby del Raffles Hotel, y de él descendía una mujer de 45 años, con el cabello más corto de lo habitual debido al tratamiento médico reciente, pero con una determinación férrea en sus ojos marrones. Beatriz Androsoff había regresado a casa y estaba a punto de reclamar lo que nunca debió haber perdido. La noche perfecta de Lena estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El lobby del Raffles Hotel nunca había parecido tan imponente como cuando Beatriz Androsoff cruzó sus puertas de vidrio. Sus pasos resonaban con una cadencia diferente a la de Lena. No era la confianza artificial de quien busca impresionar, sino la seguridad quieta de alguien que conoce exactamente su lugar en el mundo. Beatriz había llegado directamente desde el aeropuerto Changi, su maleta aún en la mano, sin siquiera pasar por casa. Durante las 14 horas de vuelo desde Zúrich, había tenido tiempo suficiente para procesar la información que su hermana le había enviado. Fotografías de Gael en eventos sociales acompañado por una mujer francesa, artículos de sociedad donde aparecían juntos y finalmente la invitación a la gala de esa noche que había encontrado por casualidad en el escritorio de casa. El conserje la reconoció inmediatamente. Los Androsoff habían sido huéspedes VIP del hotel durante más de una década. «Señora Androsoff», le dijo con una reverencia respetuosa, «qué placer verla nuevamente. ¿Cómo se encuentra?» «Mucho mejor, gracias», respondió Beatriz con una sonrisa que no revelaba nada de la tormenta que rugía en su interior. «¿Podría indicarme dónde se está celebrando la gala de mi esposo?» «Por supuesto, señora. Terraza del 10º piso. ¿Necesita que la acompañen?» «No será necesario. Conozco el camino». Mientras el ascensor subía lentamente hacia el 10º piso, Beatriz se observó en el espejo dorado. Los meses de quimioterapia habían dejado su huella. Su cabello, antes una melena espesa que llegaba a los hombros, ahora era un pixie cut elegante que enmarcaba su rostro más delgado. Pero sus ojos mantuvían la misma intensidad de siempre, y su postura erguida revelaba la fortaleza interior
que la había llevado a sobrevivir no solo al cáncer, sino a la traición más dolorosa de su vida. En la terraza, Lena seguía luchando contra las náuseas que la habían invadido desde que descubrió la verdad. Había intentado acercarse a Gael 3 veces, pero cada vez había sido interceptada por algún invitado que quería conversar con él. Era como si el universo conspirara para mantenerla en la ignorancia un poco más. «Estás muy callada esta noche», le comentó Gael cuando finalmente logró escabullirse de los inversores japoneses y se acercó a ella. «Solo estoy disfrutando la vista», mintió Lena, señalando hacia Marina Bay Sands, donde los famosos Infinity Pools brillaban como joyas suspendidas en el aire. «¿Sabes qué pienso cada vez que miro ese horizonte?», le preguntó Gael, rodeándola con sus brazos desde atrás. «Pienso en nosotros, en el futuro que vamos a construir juntos». Las palabras que una vez habrían llenado su corazón de alegría, ahora sonaban huecas, mentirosas. Lena se tensó en sus brazos, pero antes de que pudiera responder, escuchó un murmullo creciente entre los invitados. La multitud se había dividido como el Mar Rojo, creando un pasillo natural desde la entrada de la terraza hasta el centro del evento. Por ese pasillo caminaba una mujer que irradiaba una autoridad tan natural que no necesitaba alzar la voz para captar toda la atención del lugar. Beatriz Androsov había llegado. Lena sintió cómo el cuerpo de Gael se ponía rígido detrás de ella. Sus brazos se aflojaron hasta dejarla ir completamente, y cuando ella se volteó para mirarlo, vio una palidez mortal extenderse por su rostro. «Gael», murmuró Beatriz, su voz clara y serena, a pesar del silencio sepulcral que había caído sobre la terraza. «¡Qué gala tan hermosa! Lamento llegar tarde, pero ya sabes cómo son los vuelos internacionales». Los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. Margaret Chen, la esposa del embajador australiano, le susurró algo al oído a su esposo, mientras los fotógrafos de sociedad instintivamente levantaban sus cámaras, sintiendo que estaban a punto de capturar algo histórico. «Beatriz», logró articular Gael, su voz quebrada como si hubiera visto un fantasma. «¿Cómo? ¿Cuándo? No esperabas verme. Qué extraño, considerando que estoy financiando parte de esta gala benéfica desde mi cuenta personal», respondió Beatriz con una sonrisa que podría congelar el agua. «Aunque veo que has encontrado una manera muy creativa de lidiar con mi ausencia». Sus ojos se posaron en Lena por primera vez, recorriéndola de arriba abajo con la precisión de un cirujano. No había odio en su mirada, sino algo mucho más devastador: lástima. Lena se sintió como un animal atrapado en los faros de un automóvil. Cada instinto le gritaba que corriera, que desapareciera, que se tragara la tierra, pero sus piernas parecían haberse convertido en plomo. «Permíteme presentarte», continuó Beatriz, dirigiéndose directamente hacia Lena con pasos medidos y deliberados. «Tú debes ser la famosa Lena Moreau. He oído tanto sobre ti durante mi tratamiento médico». La palabra «tratamiento» resonó como un disparo en el aire nocturno. Lena finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro tembloroso. «¿Tratamiento? Oh, querida, ¿no te lo dijo? He estado luchando contra el cáncer de mama durante los últimos 8 meses, en Zúrich, lejos de casa, lejos de mi esposo». Cada palabra era pronunciada con una precisión quirúrgica, diseñada para causar el máximo daño. «Pero no te preocupes, los médicos dicen que estoy completamente curada». Irónico, ¿no? Justo cuando creía que podría perder la vida, descubrí que ya había perdido a mi marido. El silencio era ensordecedor. Incluso la música de fondo había cesado, como si el DJ hubiera intuido que ninguna melodía podría competir con el drama que se desarrollaba ante sus ojos.
Gael dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación. Beatriz, quizás deberíamos hablar en privado. ¿En privado? La risa de Beatriz fue como cristal rompiéndose. ¿Cómo has estado haciendo durante los últimos 2 años? Como cuando me llamabas desde la cama de esta mujer diciéndome que tenías reuniones de trabajo hasta tarde. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Los teléfonos comenzaron a aparecer discretamente, capturando cada momento de lo que ya se estaba convirtiendo en el escándalo social del año en Singapur. Señora Beatriz, Lena logró hablar, aunque su voz sonaba ajena incluso para ella misma. Yo no sabía, él nunca me dijo, ¿que estaba casado? Beatriz inclinó la cabeza con una curiosidad casi académica, que tenía una esposa enferma en casa, que llevamos 20 años juntos, que construimos este imperio inmobiliario desde cero, trabajando 16 horas al día codo a codo. Cada pregunta era una bofetada. Lena sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se negó a llorar frente a toda esa gente. «Escucha, pequeña», continuó Beatriz, acercándose hasta quedar a centímetros de Lena. «No te culpo a ti. Las mujeres jóvenes y ambiciosas como tú son moneda corriente en una ciudad como Singapur, pero mi esposo debería haber sabido mejor». Se volteó hacia Gael y por primera vez la máscara de compostura se resquebrajó ligeramente, revelando el dolor profundo que había estado ocultando. 20 años, Gael, 20 años de matrimonio. Construimos Androsov Properties juntos. Yo hipotequé la casa de mis padres para tu primer préstamo comercial. Trabajé sin sueldo durante 3 años mientras establecías la empresa. Y cuando me diagnosticaron cáncer, cuando más te necesitaba, tú... Su voz se quebró por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Tú decidiste que era más fácil fingir que yo no existía. El viento nocturno de Singapur sopló a través de la terraza, llevándose con él las últimas pretensiones de que esta noche podría terminar sin víctimas. En la distancia, las luces de los rascacielos parpadeaban como testigos silenciosos del drama que se desarrollaba en las alturas. Lena miró a Gael, esperando... ¿Qué? ¿Una explicación? ¿Una negación? ¿Alguna palabra que pudiera restaurar su mundo colapsado? Pero Gael permanecía mudo, sus ojos moviéndose desesperadamente entre su esposa y su amante, como un hombre que se ahoga y no puede decidir hacia qué orilla nadar. Y en ese silencio, Lena finalmente comprendió la verdad más dolorosa de todas. Nunca había sido la protagonista de esta historia. Había sido solo un personaje secundario en el matrimonio de otras personas. Una distracción temporal en una vida que nunca le había pertenecido. La humillación se extendió por su cuerpo como veneno, pero junto con ella, algo más comenzó a despertar. Una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Pues la terraza del Raffles Hotel se había convertido en un anfiteatro romano, donde Lena se encontraba en el centro de la arena, enfrentando no solo a Beatriz, sino a los ojos hambrientos de 200 espectadores que saboreaban cada momento de su humillación pública. «Gael», dijo Beatriz, su voz ahora más suave, pero infinitamente más peligrosa. «Creo que le debes una explicación a nuestra invitada». Por primera vez en toda la noche, Gael pareció encontrar su voz, aunque salió como un gemido estrangulado. «Beatriz, por favor, no aquí, no delante de toda esta gente». «Ah, ¿ahora te preocupas por las apariencias?» La risa de Beatriz cortó el aire tropical como una navaja. «Qué conveniente. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando aparecías en las páginas de Sociedad con tu asistente personal,
mientras yo estaba postrada en una cama de hospital. Margaret Chen, posicionada estratégicamente cerca del drama, no perdía detalle mientras susurraba actualizaciones constantes a su esposo. Los fotógrafos habían abandonado toda pretensión de discreción y los flashes comenzaron a dispararse como fuegos artificiales. Lena sintió cómo el mundo se contraía a su alrededor. Cada flash de cámara era como un latigazo, cada murmullo de la multitud como una condena. Pero fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió definitivamente, y de esa ruptura emergió una furia que nunca había experimentado. ¡Basta!, gritó Lena, su voz cortando el murmullo de la multitud como un trueno. ¡Basta ya! El silencio fue instantáneo y absoluto. Incluso Beatriz la miró con sorpresa. Lena se irguió y por primera vez en toda la noche recuperó algo de su dignidad perdida. «Tienes razón», le dijo directamente a Beatriz, ignorando completamente a Gael. «Tienes razón en cada palabra que has dicho. Fui una idiota ciega, ambiciosa y estúpida». Se volteó hacia Gael y sus ojos brillaron con una intensidad que él nunca había visto. «Pero tú», le escupió, «tú eres algo mucho peor que una idiota. Eres un cobarde, un mentiroso patético que no tuvo las agallas de decirme la verdad, ni la decencia de estar al lado de su esposa cuando más lo necesitaba». Los murmullos de aprobación comenzaron a filtrarse entre la multitud. La narrativa estaba cambiando, y Lena finalmente había encontrado su voz. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?», continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Que realmente creí que me amabas, que pensé que éramos una pareja construyendo un futuro juntos. Pero ahora me doy cuenta de que solo era tu escape de la realidad, tu premio de consolación mientras tu verdadera vida se desmoronaba». Gael intentó acercarse a ella, pero Lena retrocedió como si fuera radioactivo. «No te atrevas a tocarme, nunca más». Se quitó el collar de diamantes, el regalo de cumpleaños que había valorado tanto, y lo arrojó a sus pies. El sonido de las piedras preciosas golpeando el mármol resonó como una sentencia final. «Y esto», añadió, «puedes dárselo a tu próxima víctima, porque algo me dice que ya debe estar esperando en algún lugar. Si alguna vez has sentido que tu vida era una mentira, que todo en lo que creías se desmoronó en un instante, comenta aquí abajo, porque lo que Lena está a punto de hacer cambiará todo». Beatriz observó toda la escena con una mezcla de admiración y tristeza. Cuando Lena terminó su arrebato, se acercó lentamente hacia ella. «Tienes carácter», le dijo en voz baja, lo suficientemente alta para que solo Lena la escuchara. «Es una lástima que lo hayas desperdiciado en un hombre que no lo merece». Lena la miró, esperando más humillación, más dolor. En cambio, encontró algo inesperado en los ojos de Beatriz: respeto. «No te disculpes conmigo», continuó Beatriz. «No eres tú quien me debe una explicación». Se volteó hacia Gael, quien permanecía paralizado como una estatua de sal. «Pero tú», su voz se volvió helada, «tú me debes 20 años de mi vida». El viento nocturno de Singapur llevó consigo el sonido de sirenas distantes, el murmullo constante de la ciudad que nunca dormía, y el eco de una vida que acababa de explotar en 1000 pedazos. «Se terminó, Gael», dijo Beatriz con una finalidad que resonó hasta los huesos. «El matrimonio, la empresa, todo. Mañana mis abogados se pondrán en contacto contigo». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo una última vez para mirar a Lena. «Y tú, niña», le dijo, aunque su tono había perdido toda la dureza anterior, «no permitas que este fracaso defina quién eres. Los errores no nos convierten en víctimas permanentes, solo si decidimos serlo». Con esas palabras, Beatriz Androsov desapareció en el ascensor, dejando tras de sí el silencio más ensordecedor que la terraza del Raffles Hotel había experimentado jamás.
Lena se quedó de pie en medio del círculo de espectadores, sintiendo cómo su vida anterior se desintegraba como cenizas al viento. Pero por primera vez en meses, también sintió algo más: libertad. La humillación pública había sido devastadora, pero también había sido liberadora. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que vivir en las sombras de la vida de otra persona. Ya no tenía que conformarse con migajas de amor cuando merecía el banquete completo. Sin dirigir una palabra más a Gael, sin mirar atrás hacia los curiosos que aún la observaban, Lena caminó hacia el ascensor. Cada paso era una declaración, cada movimiento una promesa silenciosa a sí misma. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, lo último que vio fue la expresión devastada de Gael, de pie solo en medio de su gala, rodeado por los restos de las dos relaciones más importantes de su vida. El ascensor descendió lentamente hacia el lobby, llevando consigo no solo a una mujer humillada, sino a una mujer que acababa de nacer nuevamente. Porque a veces las destrucciones más devastadoras son también las liberaciones más poderosas. Y Lena Moreau estaba a punto de descubrir exactamente quién podía llegar a ser cuando nadie más definía su valor. 3 meses después del desastre en el Raffles Hotel, Lena se encontraba sentada en una pequeña cafetería francesa en el distrito de Kampong Glam, observando cómo la lluvia tropical golpeaba los vidrios mientras saboreaba su café au lait matutino. El aroma familiar del café francés, mezclado con las especias del mercado árabe cercano, creaba una sinfonía olfativa que la tranquilizaba de maneras que no había experimentado en años. Su apartamento en Robertson Cay había sido abandonado el mismo día de la gala. No podía soportar vivir en un lugar lleno de recuerdos de Gael, donde cada esquina le recordaba las mentiras que había creído como verdades sagradas. En cambio, había encontrado un pequeño estudio en una casa colonial renovada en Kampong Glam, en el corazón del barrio musulmán de Singapur. Era un cambio radical. De los rascacielos de vidrio y acero a las casas bajas de colores pasteles, de los centros comerciales de lujo a los mercados tradicionales, donde las telas batik colgaban como banderas de países inexistentes. Pero en esa autenticidad, Lena había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: ella misma. Los primeros días después de la gala habían sido un infierno. Las fotografías y videos del escándalo circularon por todas las redes sociales de Singapur durante semanas. La amante francesa humillada en público. El escándalo Androsov sacude la élite de Singapur, la esposa que regresó de la muerte para reclamar su lugar. Los titulares no tenían fin. Lena había perdido su trabajo, por supuesto. No oficialmente por el escándalo, sino por una reestructuración organizacional que nadie se molestó en explicar con detalle. Sus ahorros, que había planeado usar para el futuro que construiría con Gael, ahora se convertirían en su salvavidas mientras reconstruía su vida desde cero, pero algo extraordinario había comenzado a suceder en medio de la devastación. Las mujeres comenzaron a buscarla. Primero fue un mensaje directo en Instagram de una joven taiwanesa llamada Mei Lin, quien había visto los videos de la gala. Tu dignidad al final de esa noche fue inspiradora. Mi novio también me estaba engañando, y tu ejemplo me dio el valor para confrontarlo. Luego llegaron más mensajes. Una ejecutiva malasia que había descubierto la doble vida de su esposo. Una estudiante india cuyos padres habían arreglado su matrimonio con un hombre que ya tenía una familia secreta. Una empresaria filipina que había sido utilizada por su socio de la misma manera que Gael había usado a Lena. Cada historia era un eco de su propia experiencia, y cada mujer necesitaba lo mismo que ella había necesitado:
Alguien que entendiera sin juzgar, que validara su dolor sin minimizarlo, que las ayudara a encontrar su camino hacia adelante. Así nació Phoenix Rising Asia, un blog que Lena comenzó desde su pequeño estudio en Kampong Glam. Inicialmente era solo un espacio personal para procesar su experiencia, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. Las mujeres del sudeste asiático enfrentamos presiones únicas, escribió en su primer post viral. Vivimos entre culturas tradicionales que nos enseñan a ser sumisas y ciudades modernas que exigen que seamos invencibles. Cuando caemos, cuando somos traicionadas, cuando nuestros mundos se desmoronan, a menudo no sabemos si llorar como nos enseñaron nuestras madres o luchar como nos exige el mundo moderno. Pero hay una tercera opción. Podemos hacer ambas y luego podemos volar. El post fue compartido más de 50,000 veces en la primera semana. Las marcas comenzaron a contactarla. Primero fueron empresas pequeñas dirigidas por mujeres, una marca de café artesanal de Indonesia, una línea de ropa sostenible de Tailandia, una aplicación de bienestar mental desarrollada en Vietnam. Pero pronto llegaron las grandes corporaciones. Queremos patrocinar tu plataforma, le dijo por teléfono la directora de marketing de una importante empresa de cosméticos. Tu audiencia es exactamente nuestro mercado objetivo. Mujeres profesionales, educadas, con poder adquisitivo. Lena rechazó la oferta. No estoy construyendo una audiencia para vender, explicó. Estoy construyendo una comunidad para sanar. En cambio, comenzó a ofrecer sesiones de coaching online, workshops sobre empoderamiento femenino y retiros de fin de semana en diferentes países del sudeste asiático. Su primer retiro en Bali atrajo a 15 mujeres. El segundo, en las montañas de Chiang Mai, tuvo una lista de espera de más de 200. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando recibió una llamada inesperada. Lena Morrow, la voz tenía un acento británico refinado. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Victoria Pemberton. Soy la directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres Emprendedoras de Asia-Pacífico. Hemos estado siguiendo su trabajo con Phoenix Rising Asia. Lena sintió cómo su pulso se aceleraba. La Fundación Pemberton era una de las organizaciones más respetadas de la región, famosa por financiar startups dirigidas por mujeres. Nos gustaría ofrecerle una beca de desarrollo empresarial valorada en $200,000 singapurenses, continuó Victoria, pero hay una condición. ¿Cuál? Necesitamos que se mude a nuestra sede regional, en Kuala Lumpur. Queremos que Phoenix Rising Asia se convierta en el programa oficial de empoderamiento femenino de nuestra fundación. Lena se quedó sin palabras. Después de meses de reconstruir su vida desde cero, el universo le estaba ofreciendo no solo una segunda oportunidad, sino una oportunidad de convertir su dolor en propósito a una escala que nunca había imaginado. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Tómese el tiempo que necesite, pero esperamos que sea pronto. Hay miles de mujeres en toda Asia que necesitan lo que usted está ofreciendo. Esa noche, Lena caminó por las calles de Kampong Glam bajo la luz de las farolas, pasando por las mezquitas iluminadas y los restaurantes que servían desde rendang hasta kebabs. Esta ciudad cosmopolita, que una vez había representado su ambición superficial, ahora se había convertido en el lugar donde había redescubierto su verdadero poder. Se detuvo frente a un pequeño templo hindú donde una anciana alimentaba a los gatos callejeros. La mujer la saludó con una sonrisa desdentada, y Lena le sonrió de vuelta, sintiendo una conexión humana genuina que había estado ausente de su vida durante años.
Su teléfono vibró con un mensaje. Por un segundo, su corazón se aceleró pensando que podría ser Gael, pero desde la noche de la gala, él había respetado su silencio. En cambio, era de Mei Lin, la joven taiwanesa que la había contactado inicialmente. Lena, quería que supieras que rompí con mi novio la semana pasada. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Gracias por mostrarme que es posible reconstruirse después de que todo se desmorone. Ahora estoy solicitando para un MBA en Londres. Nunca pensé que tendría el valor. Lena sonrió, sintiendo cómo las lágrimas se formaban en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más poderoso: propósito. 2 días después, llamó a Victoria Pemberton. «Acepto la oferta», dijo, «pero tengo una contrapropuesta». «La escucho». «En lugar de mudarme a Kuala Lumpur, propongo que mantengamos la sede aquí en Singapur, pero que expandamos Phoenix Rising Asia a toda la región. Quiero crear una red de centros de empoderamiento femenino en cada capital del sudeste asiático». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida por una risa de admiración. Lena Moreau, creo que esta va a ser una asociación muy interesante. 6 meses después de la noche que había destruido su mundo anterior, Lena se encontraba de pie en la terraza de su nueva oficina en el distrito financiero de Singapur, con vista a Marina Bay. Era el mismo horizonte que había contemplado desde el Raffles Hotel, pero ahora lo veía con ojos completamente diferentes. Ya no era la amante secreta de alguien más, viviendo en las sombras de una vida que no le pertenecía. Era Lena Moreau, fundadora y CEO de Phoenix Rising Asia, mentora de cientos de mujeres en toda la región, y una voz reconocida en el movimiento de empoderamiento femenino asiático. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente. «Lena, tiene una entrevista con Channel News Asia en 1 hora, y después la conferencia con los inversores de Bangkok». «Perfecto», respondió, ajustando su blazer y dirigiéndose hacia la puerta. «Y recuerda cancelar cualquier cita para mañana por la noche. Es el aniversario». «¿Aniversario?». Lena sonrió, pensando en la noche que había cambiado todo. El aniversario del día que dejé de ser víctima de mi propia historia y me convertí en la autora de mi propio futuro. Porque a veces las traiciones más devastadoras se convierten en las liberaciones más poderosas. Y Lena Moreau estaba viviendo la prueba de que una mujer que se atreve a reconstruirse puede volar más alto de lo que nunca imaginó posible. 1 año después de la noche que cambió todo, Lena se encontraba de pie en el escenario principal del Sands Expo and Convention Center, frente a una audiencia de 3.000 mujeres empresarias de toda Asia-Pacífico. El primer Congreso Internacional de Empoderamiento Femenino Asiático había superado todas las expectativas, con participantes desde Tokio hasta Jakarta, desde Mumbai hasta Manila. Hace exactamente 1 año, comenzó su discurso de clausura, su voz amplificada por todo el auditorio. Yo estaba de pie en una terraza aquí en Singapur, creyendo que mi vida había terminado. Había sido humillada públicamente, había perdido mi trabajo, mi relación, y lo que pensé que era mi futuro. En ese momento sentí que el mundo se había acabado. Una risa suave recorrió la audiencia. Todas conocían la historia. Se había convertido en leyenda urbana entre las mujeres profesionales del sudeste asiático. Pero resulta que no fue el final de mi mundo. Era el final de mi mundo pequeño, limitado y falso, y el comienzo de algo infinitamente más grande y verdadero. Dai, en la primera fila, vio rostros familiares. Mei Lin, ahora graduada de su MBA en Londres y fundadora de su propia startup tecnológica. Sara, una ejecutiva malasia que había dejado a su esposo infiel y ahora dirigía una ONG para mujeres maltratadas.
Rosa, una emprendedora filipina que había convertido una traición similar en el combustible para crear la cadena de restaurantes más exitosa de Manila. Cada una de ellas había encontrado a Phoenix Rising Asia en su momento más oscuro, y ahora todas brillaban con una luz propia que nadie podía extinguir. La traición, continuó Lena, especialmente cuando viene de alguien en quien confiamos completamente, tiene el poder de destruirnos, pero también tiene el poder de liberarnos de versiones de nosotras mismas que eran demasiado pequeñas para contener nuestro verdadero potencial. Mientras hablaba, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia una figura en la parte posterior del auditorio. Su corazón se saltó un latido cuando reconoció la silueta. Beatriz Androsov. Durante el último año, había escuchado rumores sobre el divorcio. Había sido tan espectacular como la gala donde todo comenzó. Beatriz había obtenido el 50% de Androsov Properties, además de una compensación multimillonaria. Gael había intentado luchar legalmente, pero los emails y mensajes de texto que documentaban su relación con Lena habían hecho imposible cualquier defensa. Después del discurso, mientras Lena saludaba a los asistentes durante la recepción de clausura, sintió una presencia familiar a sus espaldas. «Ese fue un discurso extraordinario», dijo Beatriz, acercándose con una copa de champán en la mano. Lena se volteó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Era la primera vez que se veían desde aquella noche fatídica. Beatriz respondió con una sonrisa genuina. «No esperaba verte aquí. No me lo habría perdido por nada del mundo. He estado siguiendo tu trabajo con Phoenix Rising Asia. Es impresionante lo que has construido». Se dirigieron hacia un rincón más privado de la recepción, donde el ruido de las conversaciones era más tenue. «¿Cómo has estado?», le preguntó Lena, genuinamente curiosa. «Libre», respondió Beatriz con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Verdaderamente libre por primera vez en 20 años. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Tú fuiste quien me dio el empujón final que necesitaba para dar ese paso». Lena la miró con sorpresa. «Esa noche en el Raffles», continuó Beatriz, «cuando te vi defenderte al final, cuando te vi recuperar tu dignidad en medio del caos, me di cuenta de que yo también merecía más. No solo merecía un esposo fiel, sino que merecía una vida donde no tuviera que fingir que no sabía sobre sus aventuras». «¿Sabías sobre las otras?», preguntó Lena, aunque ya conocía la respuesta. «Querida, hubo muchas antes que tú. La diferencia fue que contigo duró más tiempo, se volvió más serio, pero esa noche, verte recuperar tu poder, me recordó que yo también tenía poder. Poder que había estado regalando durante décadas». Bebieron en silencio por un momento, dos mujeres que habían sido enemigas accidentales y ahora se encontraban en el territorio neutral de la supervivencia mutua. «¿Sabes algo de él?», preguntó Lena, sintiendo curiosidad más que dolor. «La empresa está luchando», respondió Beatriz sin emoción particular. «Sin mi red de contactos y sin tu talento para el marketing, resulta que Gael es solo un hombre de mediana edad con más ego que habilidad. Ha tenido que vender varios proyectos». Lena sintió una pizca de satisfacción, seguida inmediatamente por algo más saludable: indiferencia. La vida de Gael ya no tenía poder sobre sus emociones. «¿Y qué planes tienes ahora?», le preguntó a Beatriz. «Curiosamente, también he decidido reinventarme. Estoy usando mi parte de la empresa para crear una fundación de investigación oncológica, con sede en Zúrich, donde recibí mi tratamiento». «Es perfecto», dijo Lena, sintiendo admiración genuina. «Lena», dijo Beatriz, poniéndole una mano suavemente en el brazo, «quiero que sepas algo. Esa noche mi intención era humillarte. Estaba dolida, furiosa.
y quería que alguien pagara por mi sufrimiento. Pero ahora veo que, de alguna manera extraña, nos liberamos mutuamente. Lena asintió, sintiendo como una última pieza de su sanación encajaba en su lugar. No tenemos que ser amigas, continuó Beatriz, pero quiero que sepas que te respeto profundamente por la mujer en la que te has convertido. El respeto es mutuo, respondió Lena, y tienes razón, no tenemos que ser amigas, pero ambas merecíamos algo mejor que ser personajes secundarios en la vida de un hombre que no valoraba a ninguna de las dos. Se separaron esa noche con una sensación de cierre que ninguna de las dos había esperado encontrar. 6 meses después, Lena recibió una invitación inesperada. Era para la inauguración del Centro de Investigación Oncológica Beatriz Androsov en Zúrich. En una nota personal adjunta, Beatriz había escrito: «Pensé que te gustaría saber que he decidido usar mi nombre de soltera para la fundación. Después de 45 años, finalmente he recuperado mi identidad. Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Lena sonrió mientras guardaba la invitación en su escritorio, junto a las cartas de agradecimiento de cientos de mujeres que habían encontrado su fuerza a través de Phoenix Rising Asia. Su teléfono vibró con un mensaje de Mei Lin. «Lena, ¿recuerdas que me dijiste que las traiciones más devastadoras a veces son regalos disfrazados? Acabas de ser nombrada en la lista Forbes 30 Under 30 Asia. Tu regalo disfrazado se ha convertido en el éxito más hermoso». Lena se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando el horizonte de Singapur, que ahora se extendía infinitamente ante ella, ya no como una ciudad que la había humillado, sino como el lugar donde había renacido. Reflexionó sobre el viaje que la había llevado desde esa terraza del Raffles Hotel hasta este momento. La traición de Gael había sido devastadora, pero había sido el catalizador que necesitaba para descubrir que ella era mucho más poderosa de lo que había imaginado. Había aprendido que la dignidad no se mide por si alguien nos ama, sino por cómo nos amamos a nosotras mismas. Que la fuerza no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez que caemos. Y que las mujeres más poderosas del mundo no son las que nunca han sido traicionadas, sino las que han convertido sus traiciones en combustible para volar más alto. Si esta historia te ha inspirado a tomar control de tu propia vida, a no conformarte con menos de lo que mereces, comenta aquí abajo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias de mujeres que se atrevieron a reconstruirse desde cero. En la quietud de su oficina, mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear con la llegada de la noche, Lena Moreau sonrió. No era la sonrisa de una mujer que había ganado una batalla, sino la sonrisa de una mujer que había descubierto que la victoria más importante de todas era simplemente convertirse en quien estaba destinada a ser. Y en algún lugar de esa ciudad pulsante, miles de mujeres llevaban consigo la misma verdad, que no importa qué tan profundamente caigamos, siempre tenemos el poder de levantarnos y volar, porque las mujeres más fuertes del mundo no son las que nunca han llorado, sino las que han aprendido a convertir sus lágrimas en alas. La historia de Lena Moreau es la historia de millones de mujeres en todo el mundo que han descubierto que su mayor traición se convirtió en su mayor liberación. En una sociedad que a menudo nos enseña que nuestro valor depende del amor de otros, Lena aprendió la lección más poderosa de todas, que la única validación que realmente importa es la que nos damos a nosotras mismas. Su viaje desde la humillación pública hasta convertirse en una voz de empoderamiento femenino reconocida internacionalmente nos recuerda que nuestros momentos más oscuros pueden ser el preludio de nuestros triunfos más brillantes.
que cuando dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y nos convertimos en las arquitectas de nuestro propio destino, no hay límite para lo que podemos lograr. La verdadera fuerza femenina no reside en nunca caer, sino en la capacidad infinita que tenemos para reinventarnos, para convertir nuestro dolor en propósito y para usar nuestras cicatrices como mapas para guiar a otras mujeres hacia su propia libertad. En un mundo que constantemente trata de definirnos, limitarnos y contenernos, la historia de Lena nos enseña que la libertad más poderosa de todas es la libertad de ser completamente, auténticamente y sin disculpas, nosotras mismas. Porque las mujeres que se atreven a reconstruirse desde cero no solo vuelan, soplan alto suficiente para cambiar el mundo.